Es tu palabra, es tu promesa, y yo te creo. Hoy quiero tocar este tema, las dos caras del dolor. Dos caras del dolor. Pero antes quiero aclarar algo. Quiero aclarar un tema muy importante de por qué y para qué la Biblia, la palabra de Dios, hace, ¿no es cierto?, efecto en la persona y de tal manera a que esa persona pueda adoptar lo que la palabra de Dios está anunciando, está diciendo esto o está profetizando, y sirve para nuestro espíritu. De hecho que la conexión que tenemos en forma literal y espiritual es la palabra de Dios, y es por la fe, ¿no es cierto?, puesta en la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo. Él da testimonio de la palabra. Juan 5:39 habla de eso, de hecho que es el verbo de vida. Entonces, cuando atendemos a la palabra de Dios, si tenemos interés, si tenemos fe, y este es el mensaje que Dios puso para mi vida, obviamente tiene que producir un efecto. Si no es así, es porque no te interesa, es porque no buscas, es porque estás por casualidad acá o porque por obligación. De hecho que eso no te va a servir. Cuando nosotros empezamos a escudriñar la Escritura, nos damos cuenta que en ella hay vida cuando hay una conexión entre el interés que tengo, la fe que desarrolla la palabra de Dios y la conexión que tiene mi espíritu con el Espíritu Santo, y a su vez, a través, ¿no es cierto?, de la unción, nosotros recibimos la dirección, que esto es la voluntad de Dios. Amén. Por eso es que Juan habla en la primera carta, la unción nos enseñará todas las cosas. No es mi tema, me gustaría hablar sobre este tema, ¿no es cierto?, porque es algo que conozco muy bien, ¿no es cierto?, y quiero que ustedes también conozcan. De hecho que muchas veces escuchamos la palabra y pretendemos algo más. De repente, pero el pastor me tiene que orar, pero No. Yo creo que la palabra de Dios, cuando se combina con la fe, es rema. Y si es rema, es vida. Y si es vida, produce milagro. Y si produce milagro, se tiene que demostrar con nuestro ser. Amén. Somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu recibe al Espíritu Santo. El alma entiende a Dios y el cuerpo manifiesta la gloria de Dios. Amén. ¿Entendieron eso? Muy bien, ahora vamos a seguir. Las dos caras del dolor. El dolor puede ser un veneno, como también puede ser el remedio para nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta eso para seguir con la palabra. ¿Ok? Muy bien. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque la tristeza que proviene de la voluntad de Dios produce arrepentimiento y conduce a la salvación. O sea, cuando yo entiendo de que mi vieja vida pasada no me servía de nada, ¿no es cierto?, y todo lo que hacía me salía mal, o a lo mejor me salía bien, pero seguía con una situación espiritual, ¿no es cierto?, interna, vacío por dentro, me sentía incómodo, me sentía insatisfecho con mi vida. Obviamente, cuando nos arrepentimos, entendimos esto, nos arrepentimos, eso produce salvación, porque de hecho que ya nuestra vida empieza a cambiar, empezamos a dar el primer escalón a la vida cristiana y empezamos a entender los propósitos de Dios, y esto tiene que hacer en nosotros, ¿no es cierto?, un efecto que pueda realmente edificar nuestro espíritu y que empecemos a caminar por la fe. El interés que nosotros tengamos es conforme al deseo que tenemos de llegar a Dios, pero el único deseo que tenemos, el único objetivo y el único remedio, digamos así, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene que producir todas las cosas, que es a través del Espíritu. ¿Por qué? Porque si bien la palabra de Dios fue escrita en un periodo de 1600 años, escrita por manos de 40 hombres, ¿no es cierto?, que se entregaron al Señor para manifestar la gloria, la voluntad de Dios acá en la tierra, fue inspirada por el Espíritu Santo y no es de interpretación privada.
Amén. Entonces, tenemos que entender que cuando hay esa conexión, obviamente la palabra de Dios surge un efecto en nuestro ser, en nuestro espíritu, de tal manera, ¿no es cierto?, que empezamos a caminar conforme a la palabra de Dios. Y aunque no seamos eruditos en la palabra de Dios, y no seamos profesores de teología en la palabra de Dios, y quizás no leamos con frecuencia la palabra de Dios, cuando está el deseo, nosotros automáticamente empezamos a vivir conforme a la palabra de Dios, porque es el mismo Espíritu Santo el que nos guía, porque el mismo Espíritu Santo, ¿no es cierto?, inspiró la palabra y se manifiesta conforme al deseo que nosotros tenemos, el deseo de crecer, el deseo de avanzar, el deseo, ¿no es cierto?, de apuntar hacia arriba y no hacia abajo, como dice uno de los proverbios. Pero el dolor o tristeza que produce el mundo nos aleja de Dios y produce desánimo y desesperación. No sé cuántos de ustedes estuvieron así. Yo estuve así muchísimas veces. Muchísimas veces estuve en un banco agarrándome la cabeza, pensando, ¿no es cierto?, y llegando a conclusiones que ni siquiera quiero acordarme hoy en día, pero yo estuve así. Amén. Y esto es precisamente porque la tristeza del mundo produce muerte. La muerte automáticamente nos separa de Dios. No estoy hablando de la muerte física. Lo que es más, para el cristiano no existe la muerte. La Biblia habla de dormir, no habla de el cuerpo vuelve al polvo porque fue hecho del polvo, pero nuestra alma vuelve a Dios en un estado catatónico, ¿no?, en espera de la resurrección, en el arrebatamiento de la iglesia. La primera muerte tiene potestad, la segunda no. La segunda es la muerte espiritual, pero no es mi tema. Entonces, muchas veces nos encontramos así, desanimados, desalentados, desesperados, buscando soluciones que no las podemos encontrar porque en este mundo no existe la solución que nosotros pretendemos tener. Hay una enfermedad llamada insensibilidad congénita del dolor. Insensibilidad congénita del dolor. La insensibilidad del dolor consiste en que el sistema nervioso, la cual se transmite por todo el cuerpo, se anula y no sintamos el dolor. Esta es una enfermedad rara, pero es una enfermedad. Y no sintamos el dolor. Y muchas veces las lesiones son grandes. Muchas veces la persona se quiebra y se da cuenta cuando empieza a moverse el brazo para todos lados porque no consigue tener dolor. Ni siquiera tiene un dolor de cabeza. Esta es una enfermedad rara. Es una enfermedad que se descubrió en el año 1932. Cuando yo me di cuenta de esta enfermedad, descubrí esta enfermedad, lo primero que dije, wow, qué bendición, no sentir nada, qué bendición. Y me parecía genial. Y a lo mejor vos te vas a preguntar, y todo te vas a decir, mira, si existe esta clase de enfermedad quisiera tenerla. ¿Por qué no quiero tener dolor? Imagínate poner la mano en el fuego y no sentir que tu mano se queme. El dolor es una miseria. Tememos a la muerte, a lo que puede producir, a lo que hay del otro lado. Tenemos sentimientos de inseguridad, preocupación, miedo. Decimos, qué maravilloso no sentir dolor. Lo que es interesante acá, casi todos los que tienen esta enfermedad, insensibilidad congénita al dolor,
piensan todo lo contrario. Y creen que esto es una maldición. ¿Es el dolor totalmente malo? Muchos de nosotros vemos al dolor como algo negativo, totalmente negativo, algo nocivo. El dolor insoportable es una fuente profunda de miedo, preocupación y ansiedad. Es por eso que Jesús dijo lo siguiente, para que vayan entendiendo que hay base bíblica y puedan adoptarla en su vida. Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis lo que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Jesús no niega el dolor. Él no dice, bueno, yo vine a traer esa paz y no vas a tener más dolor en tu vida, ni vas a sentir más nada, vas a ser insensible al dolor, sea como sea. Él no dijo eso. Lo que en realidad nos está mostrando es una actitud que debemos tener ante el dolor o temor. Y es por eso que el versículo 5 nos habla de esta siguiente manera. Pero os enseño a quién debéis temer. Escuche, acá está hablando la conciencia. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echarla en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. Entonces, no hay caso, el temor existe, es parte de la vida. El dolor es parte de la vida. Si yo no sintiera dolor, me haría mucho daño. Es como un mecanismo de autodefensa que cuando yo siento algo que es contrario, que me puede hacer daño, enseguida me retiro. Pero debemos ver que el dolor es algo que Dios colocó en el ser humano. A través de este sistema nervioso nosotros tenemos ese mecanismo y nos defendemos a través, inconscientemente y subconscientemente, nos defendemos a través de los ataques, de lo que sentimos, de lo que vivimos, pero hay que saberlo canalizar. No solamente hablo del dolor físico, voy más allá. Hablo del dolor de los sentimientos. A veces cargamos cargas muy pesadas, que son muy difíciles de llevar. Pero no hay caso, las vamos a llevar. Pero ¿cómo yo aliviano mi carga? Jesucristo vino a hacer una transferencia. Eso no quiere decir que te va a sacar la carga por completo y vos vas a dejar de tener carga para toda tu vida. No. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener dependencia de Él. Debemos depender del Señor en todo momento. Cuando yo estoy cargado, voy a Él, porque su palabra me dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Pero aún así dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando entendemos que de repente para la carne es una carga tremenda que no podemos llegar, pero cuando nosotros empezamos a cargar la cruz de Cristo es porque aprendimos a negarnos a nosotros mismos y a seguir a las pisadas del Maestro, para que de esta manera nosotros podamos decir que es ese yugo fácil.
Y aunque llevemos una carga, siempre vamos a estar llevando una mínima carga y no vamos a cargar con todo, con algo que no podemos soportar. La Biblia dice que Dios, ¿no es cierto?, no ha venido sobre vosotros ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios que no dejará de ser tentado más de lo que poder resistir. Él sabe tu capacidad y hasta dónde puedes llegar, pero siempre, y acordate lo que te digo, siempre te lleva al límite, porque es propósito de Dios. Amén. El dolor del corazón, la depresión, la inseguridad, la preocupación, el miedo, la vergüenza, la culpa y la soledad. Son cargas que llevamos en una mochila, ¿no es cierto? Y que hacemos un esfuerzo tremendo y titánico para moverlas, pero te voy a decir algo, no vivís ni tampoco dejás vivir. No vivís porque para vos la vida es una carga tremenda, imposible de soportar. Y no dejás vivir porque siempre tu boca está proclamando lo negativo de esa carga. Entonces cuando nosotros empezamos a proclamar cosas negativas, obviamente lo que vamos a recibir es eso, porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Algunos están sufriendo dolores psicológicos, mentales, sintiendo dolor de la confusión de lo que Dios está haciendo en su vida y se preguntan, ¿por qué Dios está permitiendo este dolor en mi vida? Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran número de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No está negando el dolor. Quiero decirles que el pecado es simple y sencillo, es cerrar el blanco. Es no acertar justamente en ese lugar, es no dar al blanco. Y como estamos cerrando, obviamente tiene que haber consecuencia. Entonces el pecado no es malo. Lo que es malo es la consecuencia del pecado. Entonces, tomando en cuenta lo que yo acabo de decir recién, debo depender de Dios. Porque de lo contrario estaría siempre errando el blanco. Siempre estaría, en vez de mirar hacia el sur, miraría hacia el norte. Siempre estaría haciendo todo lo contrario. Necesito hacer tu voluntad, Señor. Guíame a hacer tu voluntad, Señor. Cuando el Señor empezó su ministerio, el gran sermón del monte, un sermón que habrá durado, yo calculo, unas 5 o 6 horas aproximadamente. Y Él cuando enseña a orar, Él dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad, Mateo 6:10. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué? Por el mismo efecto del pecado. El hombre ya tiene su naturaleza de pecado. Pero a medida que va cambiando la naturaleza por la naturaleza de Cristo, ¿no es cierto?, ya se deja guiar, ya no hace tanto, no comete tantos errores, sino que empieza a caminar en lo cierto, en lo seguro, en lo firme, y va teniendo obviamente la aceptación de Dios y va creciendo espiritualmente y en la fe.
es que muchas veces no entendemos en su totalidad lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces yo debo depender de Él. Porque aunque no conozca en su totalidad lo que quiere hacer de mi vida o lo que quiere hacer en el futuro, para eso yo debo aprender a caminar en la fe. ¿Cómo podemos decir que el dolor es una maldición? Algunos dicen, el dolor es una maldición. Dios no quiere que sufras. Es una verdad, pero no es toda la verdad. Los que no sienten dolor desean sentir el dolor para vivir. Mientras que los otros que sienten el dolor desean terminar con el dolor aún, con la muerte. Qué tremendo, ¿no? Qué contrariedad. Es que todavía no aprendimos a canalizar bien nuestra situación interior. En el Salmo 32, versículo 10 dice, mucho dolor habrá para el impío. Ya dije lo que significa impío la vez pasada. A mí no me gusta utilizar esa palabra porque yo conozco los que son impíos de verdad. Son personas que no tienen piedad. Son personas que no practican la empatía. Pero dejemos eso de lado. Más al que espera en Jehová, le rodeará la misericordia. O sea, si yo no siento dolor y no estoy pasando por nada, aunque crea en Dios, voy a creer con todo mi corazón, entonces ¿para qué me va a decir esto? No tiene sentido, no tiene lógica. ¿Para qué me va a rodear su misericordia? O sea, la palabra misericordia es apropiarse de la miseria de otro. Eso se llama empatía. Si no estoy pasando por una necesidad. Debemos entender la palabra. ¿Cómo estamos canalizando el dolor? No es bueno, el dolor no es bueno, pero tampoco es malo. La Biblia tiene la respuesta a esto. La razón por la cual el dolor puede ser tanto de bendición como de maldición es porque fue parte de la creación. El dolor fue parte de la creación. Y el mismo Señor dijo, se dolió en su corazón de haber creado al hombre. Lea capítulo 6 de Génesis. Pero se hizo insoportable cuando el hombre pecó, erró el blanco y la corrupción entró en la humanidad. Ahí se hizo insoportable. Por eso es que el dolor del mundo es muerte. Ahora bien, Dios creó el dolor antes que Adán y Eva desobedecieran. Yo lo voy a mostrar. No fue el dolor por la desobediencia o producto del pecado. Por supuesto que no. Vayamos a la palabra de Dios. Génesis, capítulo 3, versículo 16. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu premieses. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bueno, no es el tema que quiero tocar, pero este es el tema.
La Biblia no dice, te daré dolor en el parto. No dice eso, vuelva a leer si quiere leerlo. No. Dios te dice, multiplicaré tu dolor en el parto. ¿Así dice o no? Esto implica, la palabra multiplicar, implica que el dolor ya existía. Era como un mecanismo de defensa. No era insoportable como muchos seres humanos experimentan hoy en día. El dolor se hizo insoportable después de la desobediencia. ¿Hay un dolor que es bueno? ¿Sabes por qué debemos entender que el dolor puede ser bueno y porque es importante para la vida del cristiano? Porque esto nos ayuda a entender a Dios. Y Dios puede utilizar ese dolor y ese sufrimiento, ¿para qué? Para bendecirnos, sanarnos, renovarnos, restaurarnos y madurarnos. Para eso sirve el dolor. Yo siempre dije que una persona que no siente no le da valor a las cosas porque no está sintiendo. Pero cuando empieza a sentir y se siente incómodo, empieza a darle valor a lo que antes tenía y que ahora no tiene. Como cuando perdemos a un ser querido. Nunca le dimos valor, pero el día que lo perdimos, nos acordamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro que sí. O cuando tenemos un bien y después lo perdemos, le damos valor. Salmo 34, 17 al 19. Clama a los justos y Jehová los oye y los libra de toda su angustia. Escuche, clama a los justos y Jehová le oye y los libra de su angustia. ¿Escuchó? Quiere decir de que aunque sea justo, siempre va a haber angustia. ¿Entendió eso? Vaya aprendiendo. Entonces, el dolor ya está. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Ay, pero ¿por qué? Si Jehová es amor, me va a quebrantar el corazón. Te vas a quebrantar. Porque sos así. Nada más que muchas veces el quebranto se transforma en algo insoportable. Por eso necesitamos depender de Dios. Y este es el propósito principal de los quebrantamientos, del dolor. Yo no niego el dolor, ni Jesús lo negó. Y cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constrictos de espíritu, a las personas que se entregan, a las personas que se humillan, a las personas que, ¿no es cierto?, se rindieron, pero no ante el problema, sino ante el Señor. Muchas son las aflicciones del justo. Que habla de esto está más claro que el agua. Pero de todas ellas los libra Jehová. Ahora, ¿qué es esto? Esto quiere decir de que yo tengo que depender de Dios. No estoy inventando una doctrina nueva. Ojo. Porque esto nos ayuda a entender que Dios está usando nuestro dolor y sufrimiento para santificarnos y darnos vida.
o entender la vida o practicar la vida conforme a su voluntad. Que muchos no entienden y son tan cabezaduras que cuando empiezan las aflicciones y el dolor, ¿no es cierto?, se hace insoportable y llegan a instancias, ¿no es cierto?, en las cuales ya está en la última. ¿Por qué pasar por eso? El dolor tendría que ser la luz roja para parar y ver cómo estamos delante de Dios. No solo esto, miremos un poco Jesús. Jesús es Dios, hecho carne. Yo no estoy hablando del uniteísmo o el monoteísmo, estoy hablando de la Trinidad, pero que parte de esa Trinidad es el mismo Jesús. Romanos 9:5 habla de eso, y un montón de textos bíblicos. Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4 también habla de eso. Pero escuchen, como Dios podía decir, bueno, acá se terminó el dolor, yo soy Dios y se termina todo. Que se termina el sufrimiento. Podía haber dicho eso, ¿sí o no? En el huerto de Getsemaní podía haber dicho, no quiero tomar la copa, no quiero sufrir, que sufran los demás. Sin embargo, Jesús se abrazó a la cruz, al dolor, al sufrimiento, a la humillación. Y Él se abrazó a eso. Y cuando nosotros vamos a los pies del Señor y entregamos nuestro paquete de dolor para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, quizás, a lo mejor, ¿no es cierto?, si lo hacemos en forma correcta, estoy seguro de que Dios va a quitar ese dolor, pero no va a evitar que venga otro, porque tú tienes que depender de Dios. Es como la persona que viene acá, y escuche bien, lo voy a decir, lo voy a declarar, es como la persona que viene acá a buscar solución, se sana, se liberta, y cuando sale de acá ya solucionó, ya vine a buscar solución, ya está tranquilo. No hay problema, porque yo ya recibí lo que necesitaba. Y después le vienen cosas peores, se pregunta, ¿por qué, Señor? No es porque Señor, sino porque vos te estás buscando los problemas. Entonces el dolor es insoportable. Isaías 53:5, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Él recibió todo ese dolor insoportable en la cruz. No practicó ninguno de ellos, ni se siente identificado por ninguno de esos, pero cumplió, escuche bien porque hay muchas enseñanzas, cumplió con una de las cosas, uno de los requisitos del sacerdote, que era interceder. Él estaba intercediendo y pagó un precio por esa intercesión y por esa transferencia. Tu dolor lo llevó en la cruz, ya pagó por vos. Ahora vos tenés que ir a buscar, ¿no es cierto?, el refugio en el Señor y aprender de Él, que es el manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Entendieron eso? En palabras simples, el dolor de Dios produce vida eterna. Vida eterna. El dolor insoportable se lo llevó en la cruz. Pero eso no quiere decir de que vos no vayas a sufrir o no vayas a sentir nada y seas inmune al dolor. Es hasta ilógico.
Porque si el hombre está perfectamente bien, no le va a dar importancia ni a Dios, ni se va a preocupar por querer orar, ni se va a preocupar por querer leer la palabra de Dios, ni se va a preocupar por buscar su presencia, no se va a preocupar por la gloria del Señor, ni tampoco se va a preocupar por querer ser algo en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a nuestros dolores y sufrimientos? Volvamos a leer 2 Corintios capítulo 7, pero ahora desde el versículo 9. Habíamos leído al principio el versículo 10. Ahora vamos a leer desde el versículo 9 y vamos a entender lo que Pablo quiso decir. Y esto es un principio bíblico, atiendan, por favor. Ahora, me gozo, no porque haya sido constreñido. Constreñir quiere decir constrictar, quiere decir sufrimiento, quiere decir dolor, sino porque fuimos constristados para arrepentimiento. Fuimos constristados para arrepentimiento. El dolor que al principio sentimos fue para que el Espíritu Santo introduzca en nosotros convicción de pecado. ¿Escuchó? Porque habéis sido contristados según Dios, entristecido por mi vieja vida pasada, para no querer volver más a lo que era antes. Eso significa, para que ninguno perdida padeciese por nuestra parte, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. ¿Por qué? La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. O sea que la salvación no produce tristeza. De que no hay que arrepentirse de lo que vos estás haciendo en el Señor, no te tenés que arrepentir. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Muerte. Cuando enfrentamos nuestros dolores y sufrimientos, tenemos dos opciones. Dos opciones. La primera, podemos dejar nuestro dolor como una maldición envenenadora y culpar a Dios por eso. O podemos aceptar nuestro dolor para bien y pidiendo ayudas al Señor. Es tu decisión. Todo pasa por la conciencia. ¿Entendiste? Entonces, el dolor que produce la aflicción de querer dejar las cosas que provienen de la vieja naturaleza o carne, según la palabra de Dios. Y en esa transición sentimos el dolor, pero empezamos a agradar a Dios porque caminamos en el Espíritu. Amén. Es tu promesa, y yo te creo.